La primera entrevista de esta suscripción literaria impreso que armamos junto con Emiliana Pereira, José Roquant y yo, Gerardo Jara. La idea era un poco como cualquier otra suscripción literaria, poder armar un poco una selección de lo que vamos encontrando, investigando con editoriales. Eh, no sé si la palabra sea como una especie de lo que valga la pena, pero sí por lo menos de lo que creemos que sería interesante tener un ojo en particular, ya sea literariamente como también desde una producción gráfica, o también junto con una producción gráfica, ya que em, la suscripción consiste en un libro, en este caso Diario de Coro, del escritor Gastón Carrasco, a quien tenemos aquí también, y el número 2 de la revista del Photozine Pulpa. Y la idea era un poco juntar bajo esta primicia de dispersión o por lo menos también distracción, eh, o sea, tener este concepto de guía y así poder ver cómo estos dos objetos literarios lo trabajaban y también lo, lo exponían. Obviamente el diario de Coro tenía una impronta previa del escritor, así que la entrevista que vamos a tener hoy día va a ser un poco como para eso, para hablar un poco de procesos creativos, del autor, del libro, también de las características que por lo menos nosotros encontramos, o por lo menos yo encontré, que tiene que ver con el diario, la reflexión, la divagación, etcétera, etcétera, etcétera. O también la idea del locutor, de pensarse como a uno también quien se dice y se escucha. Pero eso, así que nada, les digo a los participantes también, primero, gracias por suscribirse, segundo, gracias por estar aquí, y si es que necesitan, o si es que, bueno, necesidad suena raro, pero si es que por lo menos lo desean, pueden también incluir preguntas que ellos quieran hacer. Los pido, les pido que que las tengan en el chat, para así yo después darle el paso a ustedes. Pero de nuevo, gracias primero que todo a Gastón por confiar y cedernos su libro también, cedernos su obra para hacerla partícipe de este proyecto. También gracias a las personas que se están sumando y también a las que quisieron integrarse a Impreso, a esta suscripción literaria. Les recuerdo también que eh, la suscripción para el segundo número ya está lista, ya tenemos el libro escogido, obviamente no les vamos a decir qué es, pero por lo menos ya también estamos trabajando en qué va a acompañar a este libro. Así que si les pareció, si les tincó, les voy a pedir que se sumen. Nada, pues también te presento, aprovecho de ahora darte un poco el saludo a ti, Gastón. Gastón, escritor, docente, poeta, ensayista, ahora también escritor de diarios, ha escrito los libros, o sea, es uno de los colaboradores de el libro ¿Quién le teme a la poesía?, publicado por Editorial Laurel, Monstruos Marinos, ubicado por Editorial Overol, Luminarias, también por Provinciano Ediciones, y creo que se me están escapando tus primeros dos libros, si quieres nos puedes también mencionar ahora, pero te damos la bienvenida, Gastón, ¿cómo estás? Yo bien, muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación a Impreso, a ti Gerardo, a Emiliana. Bueno, me imagino que Corito en algún momento va a despertar y va a saludar. Así que está acá, está atenta a la jugada. Claro, ahí nos va a poder saludar también. Eh, Nada, pues yo creo que podríamos empezar la entrevista. Ujú. Y bueno, te compartí las preguntas, pero eh, creo que, creo que me pasa un poco con el libro y tal vez sin querer como, eh, o sea,
pienso que este libro igual es como una especie como de sumatoria de reflexiones, o no solamente un diario, o no solamente una meditación, y teniendo en cuenta de que tus otros libros publicados pertenecen tal vez como a un género más rígido, o por lo menos como tiene una propuesta de género más eh, no sé, no quiero decir sólida tampoco, pero es un poema, son ensayos, son otros textos, y este, a pesar de tener el título de diario, igual hay una cosa media extraña, creo yo. No tiene anotaciones, por ejemplo, de fecha. No digo que esto sea un problema, pero me gusta que esté como en este ambiente medio ambiguo. Entonces la primera pregunta creo que es, y que casi siempre es ¿cómo fuiste pensando el diario de Coro o cómo lo fuiste escribiendo? O cómo ideaste, o con qué momento dijiste, aquí hay un libro, aquí hay algo, en qué momento salió de la libreta y pasó a ser el libro que tenemos todos en nuestras manos. Ya, son varias preguntas, probablemente las voy a eludir Sí, o disculpa. las voy a responder como en retrospectiva al final. En principio nunca estuvo pensada como un diario. Eh, Ujú, de hecho, claro, es muy problemática la idea del diario porque no tiene fechas, es como una premisa básica para ordenar los días. Y claro, claro. quizás en contexto de encierro estaba esa idea de que eran todos los días iguales, un poco el día de la marmota, donde no pasaba nada o pasaban muchas cosas, donde costaba mucho medir el tiempo. Entonces, por eso también en algunas páginas del diario aparecen dos anotaciones o aparecen dos entradas distintas, un poco pensando en esa idea de que es muy difícil pensar un día en contexto pandemia, en contexto encierro. Eh, Esa es una premisa. Y la otra es que tampoco fue escrito, obviamente hay un tema, un trabajo de montaje, pero tampoco fue escrito linealmente como aparece acá. Igual hubo un trabajo Ujú, de edición y de trabajo entre Andrea Palet, la editora, un trabajo que salió más o menos rápido, eh, porque probablemente el texto estaba más articulado en torno a la palabra y en torno a esas erratas de Coro. O sea, en general Coro ahora ujú. está acá, está tranquilo, pero un día normal se estaría paseando acá, estaría metiendo la pata, o cuando me voy al futón o a la cama y estoy trabajando, en general se me pone acá debajo y estira la pata. Y en realidad esas entradas, o la mayoría de los títulos, son cosas que él escribió. Por eso decía que está escrito a cuatro manos, porque literalmente metió sus garras en el teclado y me borró algunas letras y, bueno, y está lleno de pelo. Lo limpio, pero está lleno de pelos a veces. Entonces, de alguna manera, todo lo que iba escribiendo esos días, que solía ser en general apuntes de lecturas o apuntes de Ujú. algún documental o cualquier cosa que estuviera viendo, siempre había una huella de Coro ahí, y era la única constante, y era el único hilo conductor de alguna manera de esas lecturas un poco. Yo igual soy probablemente medio desorganizado para leer, como que leo muchas cosas muy abiertamente, sin un sistema de lectura. Entonces iba leyendo de todo un poco, iba regando libros por toda o sea, lo que ahora se puede ver un poquito hacia atrás como libros desperdigados en distintos espacios, Ujú. y eso se va traduciendo también en los momentos en los que estoy con Coro. O sea, si estoy en la cama, él está ahí con cierta lectura, y esa lectura iban justamente eh, a- pareada o acompañada de un gesto, de alguna cosa, alguna tontera que haya hecho Coro en ese momento. Entonces ahí se empezó a hilvanar y yo creo que él mismo como que fue empujando el texto hacia él, de alguna manera. Ujú. Y claro, como que a ratos se ve que también demandaba como, o sea, me gusta a veces ese gesto que tienes como o no, no sé si la palabra sea permitirse, pero sí como que Coro irrumpe, ya sea como en la lectura, en el pensamiento, en la meditación, en la escritura, etcétera, etcétera, etcétera. Que, Ujú. y de ahí también, o sea, como, y hablando un poco sobre esto, tal vez haciendo el link con como con tu confesión de que eres como medio disperso, tal vez para la lectura, igual se deja entrever un poco en el libro, como que me pasa que a ratos lo pensaba, o sea, lo leía e iba imaginando como dónde estabas tú, dónde estaba el gato, dónde estaban los libros, entonces siempre como que me imaginaba una dispersión, o por lo menos como, no sé, tal vez como en mi pieza también, como
libros puestos en distintas partes. De hecho, hay una entrada donde mencionas como que deja los libros en todas partes para así como caer en ellos en distintas situaciones dependiendo del lugar donde esté en el departamento. Pero mi otra pregunta tiene que ver un poco con, no con eso precisamente, pero tal vez como con un gesto que eso evidencia, que es como no sé si tal vez la duda, pero sí la no determinación. De nuevo, esto no es como una crítica ni nada, pero Ujú, ni la gana de querer cerrar algo, sino que todo es muy abierto, todo es muy disperso. Y a mí particularmente igual me gustan ese tipo de libros, como que nada sea, que nada concluya, o que ningún pensamiento, ninguna reflexión o meditación o narración, etcétera, o dicho, caiga como en el estatuto o como en la ley y que se cierre. Tal vez un poco más en volar, pero quería saber tu opinión sobre estos textos que no cierran, que no se abran, o qué crees tú como escritor y ahora como un escritor de tal vez de lecturas, de vistas de películas o de meditaciones como media errantes. ¿Qué crees tú que permite esa misma errancia o el divagar ujú. o, o el no concluir? De hecho, de nuevo, el tema como de este primer número de impreso tenía que ver como con eso. Hicimos un poco la ancla con esta revista de fotofanzine que se llama Pulpa, Ujú. y intentamos hacer como como una cadena con esta idea de que las antologías también son cosas que nunca terminan de completarse. Siempre se proponen nuevas antologías y se abren a nuevas posibilidades o nuevos catastros, nuevas categorías, etcétera. Y ocurre tampoco un poco creo que con Diario de Coro. Entonces, nada, para callarme un rato, ¿qué crees tú que, que, o sea, ¿qué piensas tú del divagar? O por lo menos Ujú, de tener siempre algo rondando, moviéndose, girando alrededor. ujú. Mm, Probablemente me da la impresión que son dos tipos de placeres distintos. En general, cuando uno lee un libro que se entiende como un proyecto y está redondito, y el inicio te calza con el final, o también pasa con las series, pasa con las películas, donde uno entiende que es un proyecto cerrado. No sé, estoy pensando en Mare of Easttown, no sé si la viste, de HBO, la serie de Kate Winslet. No, no, pero la cacho. Bueno, Que es creo que es así como buenísima. ya una serie sí, que yo Ay, perdón. recomiendo a todos, y bueno, ella apareció, pero es una serie que no amerita ni necesita ni spin-off, ni secuela, ni segunda temporada, porque está perfecta tal cual está. Ahí hay un placer justamente que cierra, un placer que queda en ese momento. Es como una buena relación amorosa sin cagarla y que quede todo bien, cuestión que nunca pasa. Mientras que esa idea como de divagar, de abrirse, de devanear o rumiar cosas y expandirse, como ahí me sale lo académico, como eso más rizomático, como que se va abriendo Claro. hacia nuevas posibilidades, también genera otro tipo de placer, con menos control. Si uno quizás es medio obsesivo o controlador, probablemente no le van a gustar ese tipo de libros, o no va a sentir placer en ese tipo de apertura. Pero por eso probablemente hay libros y libros, y quizás en mi caso al menos este es justamente el más abierto, el que cuesta definirlo justamente porque no es, o sea, yo sé que contrabandeo mucha poesía, contrabandeo algo de ensayo, contrabandeo todo lo que pude contrabandear, y en otros libros, nada, no sé, Monstruos Marinos es algo que se lee de principio a final y es casi una narración sobre el mar. Lo mismo pasa con Luminarias, lo mismo con Viewmaster, El Instante No Decisivo, que son libros que yo sé que en algún momento cortaron y se termina ahí, y es difícil que sigan. Mientras que lo de Coro, claro, podría salir no lo voy a hacer, obvio, pero podría salir un diario más adelante, podría salir una tercera, cuarta, quinta edición, aumentada, extendida, corregida. Pero probablemente por esa deriva que al menos a mí, en este contexto particular como de encierro, era lo que me estaba pasando también en términos de lectura y de vida misma. Como que nadie sabía muy bien hacia dónde iba la cosa, si nos hundíamos todo en el barco y se salvaban algunos. Yo creo que algo de eso también, de ese contexto, de esa imposición entre cultural e histórica, está en el libro igual, sin mencionarlo. Como intenté no meter mucho el tema COVID, porque tampoco me interesaba tanto inscribirme como en eso, porque estoy seguro que van a salir 10.000 diarios y textos sobre el encierro, eh, y justamente tampoco lo quería encerrar en mí, porque tampoco hay mucho brillo en contar la vida de uno. Me interesaba más contar la vida de Coro, que es mucho más interesante. Con-
Como que siento que ahora hay tantas personas diciendo que hay tantas otras personas que van a publicar diarios de pandemia, que ahora nadie publicó un diario de pandemia. Estamos como Sí, todos esperando un poco, pero lo encontré como buena movida, o por lo menos como una movida interesante. Creo que aparece al principio del libro, como esto se hizo en pandemia, pero no es un diario de pandemia, sino que es el diario de Coro, por lo menos como desde las intervenciones o la irrupción de este animal, eh, que tiene como, que es bacán, porque también tiene como un carácter muy, no sé, por ejemplo, los perros son mucho más dependientes de uno. En ujú, cambio, los gatos es tener una personita chiquitita peluda como en una pieza, entonces obvio que hay que adaptarse a un, o sea, a un nuevo lenguaje, o por lo menos como a una nueva personalidad, mejor dicho. mm, Eh, Quería volver al tema del ponte de los géneros, ujú, y mencionar, claro, has escrito poemas, ensayos también con esto de aquel tema de la poesía, que aprovecho de felicitarte por ese proyecto porque también es un libro muy bueno, por lo menos en mi faceta más de librero. Cada vez que me pedían como recomendaciones de poesía, les decía, primero léanse esto, ¿cachai? Porque ujú, para formar una especie de criterio propio, porque uno siempre llega tal vez con una imposición muy grande de la poesía, diciendo que es como el género, creo yo, por antonomasia, como más caótico que hay, pues como ujú, más, donde, no sé, o sea, donde hay menos estructura, por lo menos a este nivel de historia literaria. ujú. Pero bueno, Eh, volviendo al otro sí, tema, Diario de Coro, claro, pues es un libro como más cercano a lo que es la no ficción, por decirlo de alguna forma. Eh, o al menos no podríamos saberlo, ya que por lo menos, no sé, uno no hay por qué creer que todo lo que se dice en los libros es verdad o es mentira, como que no sé, a pesar de que parezca un diario o se presente como un diario, eh, creo yo que no siempre hay que creerle a todo nomás, po. ujú, Eh, y me pasa, por ejemplo, quería tal vez preguntarte más sobre como tu faceta, como esta idea que tú dijiste de que no sabías que Diario de Coro iba a ser un libro, y pienso yo que entonces imagino que no todo lo que escribes, o no todo se piensa desde una producción, sino que se llega y se plantea. Entonces, en ese caso, quería preguntar, si es que ocurre así claramente, ujú, eh, cómo, y teniendo en cuenta, perdón la intro larga, y teniendo en cuenta que ujú. también acá hay como mucha información también, mucho libro, mucha película, mucha serie, música, no sé, pienso que de alguna forma tu cabeza debe ser algo que está como siendo cruzado todo el día. Entonces mi pregunta es cómo tú vas decidiendo que cada cosa que va ocurriendo dentro del día a día va a caer en distintos géneros, o cómo planteaste entonces teniendo, o también cómo planteaste en un momento esta escritura, si es que ya, pienso yo, perdón lo majadero, si es que había escrito o tenías ya una carrera como poeta, creo yo. ¿Cómo se planteó, o cómo fue de transitar de un género a otro? Ujú. Ya, voy a intentar responder todo. Seguro que se me va a olvidar algo. Ya, primero quería hacer como un alcance, un apunte cuando hablabas de la Sí, obvio. poesía y gracias por recomendar el libro que es el tema de la poesía, que yo espero como que se lea en cualquier contexto, no solo académico, escolar, sino que cualquier lector Ujú, podría entrar por ahí y si es una llavecita, puerta de entrada, bacán. Eh, Mencionaste cuando estaba hablando de poesía esa idea de que era muy libre, muy abierto, con muchas posibilidades, pero en general me da la impresión que la gente lo lee al revés, lo lee como algo para iniciados, como que tienes que saber claro. alguna nomenclatura, alguna, no sé, estrategia, alguna, no sé, como algún código que no conoces y necesitas acceder ahí. Y yo creo que eso es justamente el equívoco en general de ese tipo de género. Es como cuando uno se enfrenta a escuchar cosas como jazz, como la gente dice, oh, no entiendo, cuando en realidad es solo Claro, improvisación, como no hay por qué claro, entender. Probablemente porque si ocupamos la racionalidad o la cabeza para entrar, no vamos a lograr entrar porque no lo vamos a entender.
Pero si uno se abre desde los sentidos, desde lo que te provoca, desde una cuestión más subjetiva, probablemente es una puerta de entrada. Ya, cierro ese paréntesis, ese apunte respecto a lo poético. Una cuestión que en general en los talleres, en las clases, intento que se lea siempre, no sé si que está ahí la poesía orgánica, no sé si te suena, un texto, No, un no mucho, ensayito, pero bueno, un ensayito explícame. que se llama La poesía orgánica, de Denis Levertov. Explícamelo y mándamelo. Sí, sí, lo debo tener Ah, por ahí. ya, Ya, creo, ¿te suena? tengo un libro de ensayo de Denis Levertov, pero todavía no, me imagino que no llego a él, como que lo comencé y después, nada, me vi muy ocupado, no lo pude alcanzar. Como que dije, esto lo tengo que estudiar, y no me dio la cabeza. Ya. Igual, bueno, dice más cosas y lo estoy simplificando, pero básicamente la tesis de ese texto es que la poesía es una cuestión que se mueve más o menos sola, igual es medio metafísico, como que pues, se puede creer o no, Ujú. y que después uno le va añadiendo la forma. Es como una especie de cuerpo libre y después uno lo va armando, poniendo un porcé. No es al revés, no es como que uno ponga una estructura previa y después escriba. Eh, Me pasa lo mismo al momento de escribir poesía o lo que sea. No digo o me planteo decir, ya voy a escribir una novela, porque no soy tan esquemático como para pensar los textos o voy a escribir un libro de poesía. Estoy escribiendo, estoy tomando apuntes y después me doy cuenta que eso tiene una forma, porque no le impongo la forma previamente. Y es algo que en general también es como un ejercicio de taller muchas veces, de empezar a traducir textos, si tienes una plana de ideas, prueba cómo funciona como poema, prueba cómo funciona como prosa, prueba cómo funciona como crónica, anda poniéndole como trajes distintos y probablemente le va a quedar uno mejor que el otro. Y se nota mucho en los talleres cuando alguien intenta como forzarse a escribir cuentos y probablemente tiene más desarrollado el lado poético o viceversa. Entonces, si uno empieza como a probar y abrirse y darle como más espacio a la literatura en sí y poner menos de uno, probablemente el texto fluye mucho más. Al menos yo escribo de esa manera, me funciona y escribo harto. Soy medio pulpo en ese sentido. Tengo como muchos proyectos abiertos, muchos proyectos fallidos también. De hecho, tengo una antología de libros fallidos, que no sé si publica alguna vez, pero como de ideas de libros o proyectos que dejé ahí tirado en un cajón mental o o en un archivo y que claramente no voy a retomar, como que ese impulso se perdió. Pero es por lo mismo, si compartiera pantalla y mostrar las pestañas que tengo, creo que ahora tengo pocas y deben haber 40, como 40 pestañas abiertas. Eh, y todas esas tienen que ver con proyectos escriturales, con cuestiones de pega también, pero en general con cosas que estoy leyendo para escribir. Eh, entonces, la decisión de que sea prosa, poesía, va al final. Y claro, este es el primer libro de prosa que publico propiamente tal, eh, pero Ujú. es algo que siempre he escrito, como desde el principio tengo cuentos, no sé, pseudonovelas por ahí, que probablemente no vaya a publicar tampoco, o no en el corto plazo, pero que están ahí como proyectos y como ideas en cajones que en algún momento quizás aparezcan o no, no hay mucho apuro, y que están ahí operando de manera más orgánica. Por eso citaba ahí el texto de la poesía orgánica. Eh, y también pensando que al menos este tipo de libros, y acá voy a responder otra de las preguntas, eh, no son, me parece, tan particulares. Igual me parece que es un libro que eventualmente pudo haber escrito cualquiera. Como que esa lectura, esa referencia, ese ensayo, lo de estar encerrado con un gato, es una experiencia súper colectiva o común, no es como tan extraordinaria. Y si uno empieza a echar la máquina y buscar textos sobre gatos, está lleno. Como hay muchas antologías de poemas de gatos, novelas, yo soy gato, no sé. Hay muchas, muchas formas de escritura relacionada. Entonces, este me parece que es como parte de esa familia, es un texto más, pero eventualmente cada uno podría hacer su versión, su diario de whatever, cuál sea el nombre de tu gato. Como puedes insertarle ahí. Eh, Creo que O- intenté responder todo, no sé. sí, sí, o por lo menos fue una respuesta interesante, como que está atento de cómo ibas armándose la respuesta. Oye, entonces, relaciona a eso último como tal vez preguntarte y poniéndonos más metafísico aún, tal vez, no sé si está bien ocupado el término, pero por lo menos hablaste del tema de la finitud, Ujú. que, que o sea, que lo pienso y tal vez sin querer seguir yéndome como por el camino de la producción literaria o de la edición, eh, pensaba desde la idea de cuando, por ejemplo, un texto está terminado. Y claro, al final
si tomamos tu idea de la poesía orgánica, es algo que nunca terminaría de producirse a sí misma, si es que pensamos también Ujú. que, eh, o sea, si es que pensando como ciertas normativas biológicas, al final las cosas como que nunca terminan de morir, o Ujú. una las corta o las saca. Eh, y en ese sentido quería preguntarte tal vez, eh, ¿cuándo tú pensaste tal vez de que el libro estaba terminado sin querer de nuevo pensar tal vez como en una decisión editorial? Y si es que tal Ujú. vez el libro se sigue escribiendo, porque no es, yo creo que no, me pasó que tal vez cuando ya como por la mitad, no sé si te pasa a veces leyendo tal vez cosas más como narrativas clásicas, cosas que corresponden a una estructura de comienzo, desarrollo y final. Me pasó justo leyendo un libro también muy parecido a este, tal vez en estructura, que se llama eh, Llamadas a mi madre, Llamadas de mi madre, que de hecho como que lo llegué, lo compré, lo leí, como que no lo, y ya lo dejé por ahí, no sé dónde estará, pero tiene esta misma como recolección de dichos de una hija que llama a su madre, y son puros textos de la mamá respondiéndole cosas, ¿cachai? Entonces, Qué justo bueno. ese, junto con este otro libro, me pasa que está esta idea de que llevo por la mitad y digo como no hay nada concluyendo, pero así también no quiero que termine, ¿cachai? Como que un libro casi como eterno. Entonces, en ese sentido, como cuando tú en los textos pensáis que puede haber una especie de final, y bueno, ahora que tenemos el diario de Coro también, y uno lee la última página y se cierra, te pregunto a ti si es que el diario de Coro se sigue escribiendo, o si es que se podría seguir escribiendo, Ujú. qué direcciones podría tomar, o si es que tal vez, no sé, incluso, bueno, yo creo que la pandemia ya no se va a acabar, pero ¿qué crees tú que podría ocurrir cuando la puerta se abra y ya no vamos a tener que estar encerrados y Coro va a poder salir? O sea, no sé qué tanto los gatos salen de un departamento, eh, pero eso. Bueno, bueno, decir que Coro sale a dar paseos por el pasillo. ¿Es Eh, sí, del de hecho, departamento? O sea, sí, como del... de hecho, siempre cuando estoy en clase me pide abrir la puerta y se la abro un rato, lo miro, hasta que se abre el ascensor, se asusta y se viene. Eh, pero sí, además hay una vecina que tiene plantitas, tiene ruda, afuera, entonces se va para allá siempre. Se da como una vuelta y después viene. Eh, Ahora debe estar durmiendo por si no estaría hinchando ahí para salir, aunque ya tuvo su paseo diario. Eh, Respecto al libro y esa especie de cierre, pucha, quizás la trampa ahí es que el libro igual o varias experiencias de las que narro o cuento ahí son cosas que pasaron previo a la pandemia. Por ejemplo, Coro llegó antes de la pandemia, no en medio. Entonces no era tan pequeño. Ya estoy como revelando la magia detrás de él. Y obviamente es súper relativo eso del fin o no de la pandemia. Yo igual estoy de acuerdo en que va a variar, va a mutar, van a haber otro tipo de encierro. Vamos a estar varios años un poco en la misma tónica, entonces eventualmente van a aparecer otras imágenes, otros textos, otras situaciones con Coro. No, no me pasó que haya seguido escribiendo, sí hay varias entradas que quedaron afuera, porque hubo un proceso de selección ahí, porque era un libro más grande, un archivo más grande de lo que quedó al final, pero también pensando en que muchas veces se expandía mucho más. O sea, si ya un libro medio rizomático que se abre, lo era un poco más, y ahí con Andrea como que decidimos eliminar algunas. También quizás pensando en ese efecto de lectura, o al menos yo me puse en el lugar del lector, donde hay muchas de estas entradas que funcionan independientes. Y yo creo que la gracia un poco también como que el tema de la poesía es que no tiene una lectura necesariamente lineal, como que puede leerse, uno puede abrirlo en cualquier momento y agarrar un pedacito, suena como medio bíblico, como estos panes, ¿cómo se llama? Pan diario, no lo sé, Pan de cada día, pan de pan de cada cada día. día, ya, sí, mi cultura religiosa no es Sí, tan buena. Uno podría abrirlo y salir de la casa e irse con esa sí. impresión. Eh, y por lo mismo, quizá me interesó lo de llamada de mi madre, no lo conocí. Me parece súper interesante porque es una serie abierta. Y yo creo que en eso se emparenta muy bien con los libros de poesía, porque en general acá en Chile tenemos una tradición de como libros proyectos, probablemente de los 80 en adelante, está esa impronta de que cada libro es una idea distinta y que va Claro. variando. Y en general, si uno piensa hacia atrás en los poetas, no sé, como Jorge Telier,
de principio a fin es como si fuese un gran libro. El tipo escribe poemas, Claro. el tipo es poeta, no arma proyectos. O si no piensa en la idea de collected poems norteamericana, también son sujetos Ujú. que juntan poemas y cortan, hay un recorte temporal. Yo creo que el libro de coro también tiene algo así. Son simplemente entradas, que, claro, las recorté temporalmente en contexto de pandemia, pero que eventualmente puede ser una serie mayor. Y quizás no sea un diario, sea otra cosa. Digo, el nombre diario es medio tramposo. Son como, es muy difícil definir qué tipo de libro es. Es como esos cachos que uno va a tener más adelante si postularlo a algún premio o algo, no sabría dónde. Como estaría como fuera de base en todo. Que también creo que está bien. Eh, O tal vez en todos. claro. Pero esa resistencia también al género está interesante porque yo al escribir poesía igual filtro mucha narrativa, en Luminarias la última parte es narrativa, en Viewmaster, en la versión del 2016, también hay un Ujú. fragmento que está en prosa. eh, entonces en general cuando uno escribe aparecen formas que se escapan al género, y hay otras que son genuinamente poesía y otras genuinamente narrativa, pero mezclar en un libro yo creo que siempre está interesante, como que te abre un poco más la perspectiva de lectura. Sí, sí, yo creo que tal vez como comulgo contigo en esa misma área de, de entender como los libros también como puertas a, en vez de solamente como algo que como que concluya y cierre como en una reflexión, que obviamente siempre puede ser interesante, pero claro, pues los libros no tienen que, que ser necesariamente eso. Y Ujú. antes de tal vez hacer como una pregunta más, ya la última más genérica, preguntarle a alguno también de las personas, alguna de las personas que están acá, si es que tienen alguna pregunta, que porfa la escriban en el chat, para no quedarnos tal vez sin la opinión de las personas, de quienes se suscribieron a Impreso y también leyeron Coro. Y, y yo creo que tiene que, o sea, me voy a quedar con una, espérate, voy a prender una luz porque creo que estoy como muy Sí, oscuro. como ya no te veo. Ya, ahí sí. Eh, Esta tal vez puede ser como una pregunta más personal, pero no sé, creo que a veces siempre se le hace la pregunta a un escritor como ¿de qué estás leyendo? O como ¿o acá te gusta? Entonces como para darle, qué cosa que es útil, porque uno también ahí recoge un montón de lecturas nuevas e interesantes, o por lo menos distintas a las de uno. Eh, y bueno, también siendo sincero, me gustaría saber cómo es que estáis leyendo ahora, pero... Ujú. pero ponte, tal vez hablamos mucho, y ahora va la pregunta, tal vez como hablamos mucho de renegar un poco de los géneros, de la poesía, o sea, tú hablaste, yo te secundé sobre de tratar de entender como los libros también como algo elástico, que no tiene que por qué ser tan rígido, y no me había percatado de esa observación de los libros como proyecto, y claro, me pasó que, ponte, cuando empecé a leer Atelier, leí estos libros que estaban publicados por Tajamar, Ujú. y después como que pillé esta antología, soy ¿Del pésimo fondo de para los nombres, cultura? disculpa, la de Fondo Cultura, como Ujú. que pillé la última antes de que se terminara de agotar, y claro, me pasó eso, como que todo, no es que, o sea, a mí me fascina Atelier, pero es como un mismo estilo durante toda su obra. Es como muy. Él de verdad era un tipo que solo escribía poemas, o sea, no solo, sino que se dedicaba a escribir poemas y no hay un alto ni un bajo, sino que todo es súper alto y no hay una estructura, sino que siempre hay un. Hay como el mismo tono que obviamente agradecemos y por eso yo creo que también lo queremos caleta. Pero de nuevo, la pregunta ahora sí, eh, es como qué estás leyendo, pero ya tal vez a modo un poco más personal, eh, como qué buscáis al momento de leer tal vez los distintos libros de distintos géneros, como digo, porque hablamos mucho de propósito, de intereses, de gusto, de ideas, de lo que generan los libros. Y claro, pues, a mí también, con lo que tú hablaste de como de que la gente cree que hay que tener un conocimiento demasiado grande para Ujú. leer poesía. Por eso te decía también como, yo creo que no, porque es caótico, onda, puede ser cualquier weá. Y, y es muy difícil como
decirle a la gente a veces, o que ellos mismos se crean que en verdad es cualquier weá, ¿cachai? Como, primero hay que conocer tal vez una impronta del escritor, pero detrás de eso, nada mucho. Pero eh, la pregunta va es como que hay estado leyendo y qué te pasa, o qué es lo que estáis buscando detrás de cada libro, de cada género, de cada ensayo, de cada poema, solo como para tener una idea tal vez un poco más vasta y más clara de como tu hambre lectora tal vez, Ujú, que imagino que es la que comparte también las personas que se suscribieron ahora a Impreso. ujú. Ya. Varias cosas. En mi mente son cinco, voy a intentar recordarlas. Aunque- Disculpa, sí, no, no quería saturarte no, no, de cosas. yo creo que el problema es mío porque mi memoria a corto plazo es muy mal. Tengo Ya. problemas en el disco duro también. Eh, Primero, respecto a la poesía, me da la impresión que muchas veces, si uno le da, esto es como casi una mala receta, si uno le da a leer mal un texto a alguien, lo podéis matar, como que podéis espantarlo de la poesía, o de la narrativa, o de lo que sea. Como que hay que ser súper cuidadoso al momento de mostrarle un algo a un alguien. Eh, Quizás conociéndolo, por eso yo creo que la pega de librero es súper especial y como muy particular justamente por eso, porque puedes recomendar algo y cambiarle la vida a alguien o cagársela en un segundo. Me acuerdo que una vez yo era muy chico, muy de enseñanza media, no leía nada, que yo estudié administración, como que vengo del otro lado de la fuerza, y fui a una librería, probablemente era el Drugstore, y andaba buscando el aullido de Ginsberg, porque era como algo que había escuchado, que había que leer, y un tipo me dijo así como, no, digo, ¿por qué vas a leer a Ginsberg? Tienes que leer a Paul Celan. Y Paul Celan es un poeta serio de posguerra alemán. Eh, Obviamente eso lo sé sí, sí, ahora, sí, en sí. ese tiempo era como, obviamente no podía comprar el libro, que era muy caro, pero sí después googleé y busqué a Paul Celan y no entendí nada. Y fue así como, ¿por qué me está recomendando esto? Obviamente ahora lo leo y me gusta y lo entiendo, pero necesitaba un andamiaje previo, una tarea larga de enseñanza para llegar a Paul Celan. No podía saltarme los pasos previos. Entonces, sí, como que poesía un poquito delicado quizás por eso, como que te recetan mal y te mandan a la UCI. Eh, Respecto a mis lecturas, ya, si te soy sincero, y me da vergüenza decirlo, estoy leyendo el manual del conductor, de clase B. Eh, y lo odio profundamente, y me quedo dormido cada vez que intento leerlo, y me va muy mal en los test. Pero yo considero que tengo una edad necesaria donde necesito saberlo sin que alguien tenga un accidente. Ya, eso en principio. Eh, Algo que también deberían saber es que yo acá tengo varios libreros. No se ve acá, pero uno de esos es solamente lecturas pendientes. Son como cuatro estantes. Deben ser 100 libros. Y los cuales voy dejando abiertos, los voy consultando cada tanto. Y entonces, como que estoy piñescando de todo un poco, cada tanto. Y eso también con las pestañas, por eso como que voy leyendo de todo un poco. Sí, me he dado cuenta como que he leído poca poesía o cada vez menos, como que leo más narrativa. Sí leo también por el postdoctorado mucha sociología, temas de afecto, masculinidad, que es el tema del postdoc y tengo que hacerlo porque es mi trabajo. Eh, Ahí ahora, no sé, estoy leyendo a Rita Segato, como por esas líneas del feminismo, de Ujú. masculinidades, Pierre Bourdieu, no sé, cosas así, me fome a veces, pero interesantes, y harto de anarquismo a principios del siglo XX. Eso por pega. Y por placer o por gusto, eh, me cuesta, me cuesta leer. Siento que estoy como, no sé si atrofiado, si es un problema mío o de los textos, pero yo igual soy como un tipo que lee mucho y le doy prioridad a mis lecturas más por placer que por otra cosa, más que, de hecho, dejo la pega mucho de lado por leer lo que quiero leer. Aún así me pasa que me cuesta pillar textos que me gusten o que enganchen. Eh, Como que cada vez me cuesta más ser feliz, pero suena terrible eso. Me cuesta más tener Sí. como una lectura feliz. Me pasó hace poco con Saturno de Eduardo Jalfón, un Ah, narrador, ya, ya, ya. narrador de Centroamérica, nicaragüense, si no me equivoco, que Guatemalteco. guatemalteco, ¿verdad? Guatemalteco, Mm. pero que tiene ascendencia polaco-judía, Ya. que vive, ahora está en Francia, vivía en España, en Alemania, es un ciudadano del mundo, y Saturno es un libro sobre su padre y sobre escritores suicidas. Bueno, no es un libro que haya que leer en pandemia probablemente,
pero básicamente ahí le echa la culpa al padre que no lo dejó ser escritor y quería que fuera ingeniero, y que se murió el padre más encima, casi sin hablarle. Es un libro medio duro, pero y que empieza a citar suicidios justamente de escritores que tenían problemas con sus padres. Que por lo menos no en mi caso, al menos yo con mi familia todo bien. Pero ese es un libro que me gustó, que está muy bien hecho, muy pequeño, la edición es muy buena, es de eh, Jekyll and algo, Jekyll and Hill, ¿puede ser? An, Jekyll and Hill, sí, Sí, una editorial española que tiene como estos tirajes, no sé si cortos, pero muy como, muy bello. Bueno, sí, también habláis de Halfón en Diario de Coro, no recuerdo qué libro en particular, pero... sí, hablo del boxeador polaco, parece, sí. mm, Sí, porque además Halfón tiene un par de cosas. Tiene una que, no sé, no quiero echarle la culpa al centro, al centroamericanismo, pero es un poquito machista, como que esas salidas me costaba leerlo, como que tenía cierta distancia, pero sí tenía una gracia, es que tenía mucha preocupación por el lenguaje, por las palabras, como que se detenía en grandes párrafos a explicar, creo que en el libro hablo de cómo se dice Dios para los judíos, que es como una G y una D, mm, eh, eh, porque también esa es probablemente parte del engaño del libro. El libro también empezó siendo apuntes sobre ratas, sobre errores, y empecé a leer casi cuestiones técnicas. Ahí le agradezco también a Megumi Andrade, no sé si está ahí, a la oficina de la nada. eh, sí, la como oficina de la nada es genial. ya, ese grupo Muy como que bacán. igual estudié un poquito, les pedí lecturas justamente sobre problemas de tipeo, erratas, problemas de impresión, que me parece también como que hay una materialidad en el libro que tiene que ver con eso, con justamente los errores, porque lo de Coro justamente de tipear encima de lo que yo escribo eran erratas justamente. Por eso hay una entrada por ahí que se llama ratas, que en realidad era erratas, y se coló. Eh, entonces, como esa fascinación que tiene Jalfón por el lenguaje o por ciertas palabras, que también es como una fijación muy de poeta probablemente, me interesan los textos. Más allá de hacer que sea un texto metaliterario, que hable de literatura, que en general no me gusta mucho ese tipo de literatura, sí que hayan cuidado un trabajo con el lenguaje particular. Cuestión que creo que en narrativa no Mm. es tan fácil encontrar, como que ahora la narrativa es súper limpia, como que se lea fluido, rápido, súper poco barroquismo. Por lo mismo también leo mucho de narrativa contemporánea chilena, pero no me gusta tanto, me gustan muy pocas cosas, porque siento que están escribiendo todos con la misma tecla también. Excepto un par de casos, Mm. yo soy como Christian Geiselover, como que creo que es alguien que se escapa Ah, es de genial, ese sí. imaginario. Es alguien que no está haciendo literatura de los hijos, ni de memoria, ni nada de eso. Eh, lo cual siempre se agradece. Y también algo que me complicaba, y con esto termino, del diario, de hacer no ficción, es que igual hace mucho rato que está de moda la no ficción. Yo creo que ya Claro. está como de etapa caída, como que ya no se está escribiendo, justamente porque la realidad fue tan fuerte que había que ficcionar. Eh, la trampa ahí está en que en el diario hay mucha ficción, ¿no? O sea, hay muchas situaciones que no soy yo, o que no es Coro, o que no son historias mías. Como que voy filtrando y colando también historias de terceros. Por eso decía que también era un libro colectivo, probablemente. Son experiencias de gatos de otros gatos también, como que Coro igual está encarnando otras posibilidades felinas. Claro, como por eso también el otro día, ponte ayer lo conversaba con mi pololo, que también se leyó Diario de Coro, y como que en tanto trabajo como que no, se me fue decirle así como, oye, ¿te gustó, no? Como que no habíamos tenido opiniones, o sea, como oportunidad de hablar del libro. Y me dice que sí, que le encantó, que él también tiene, desde hace poquito, es padre de dos gatos. Mm. Entonces, no sé si antes tal vez habría criado gatos, creo que no, creo que solo había vivido con gatos o más con Ujú. perros. Bueno, el tema es que esto era muy nuevo para él, entonces como que le permitió abrir su espectro gatuno de experiencias y ponte, ahora habían ciertas weas que sus gatos hacían que él ahora la estaba como mirando con cariño o por lo menos como, ah, no es que me odie, es como... Entonces me da risa como eso que al final, claro, ciertos gatos son particulares, pero al final todos tienen como tienen esta cosa como colectiva Como- del gato. O sea, como, sí, pues hay ciertos patrones. claro. Sí, algo que me pasó es que igual Coro es mi primer gato, o sea, tuve una antes, pero
hay separación de pareja, ella se llevó a la gata, yo me llevé al gato, como todo muy separado. Ya, Entonces, Coro como, desde el principio fue como mío, entre comillas, que eso de propiedad con los animales es medio cuestionable. Y claro. también, para mí fue como ensayo y error, ¿no? Además, en mi casa siempre fueron de perros, porque históricamente, mi historial hacia atrás solo hay perros, no hay gatos. Y Coro sí es mi primer gata, entonces también fui aprendiendo y en el camino también mucha gente ayudando. Lo raro ahora es que al revés y mucha gente ahora me pregunta cuestiones de gatos y tampoco que sepa tanto. Pero se hace igual he terminado como leyendo mucho y aprendiendo y la casa también, como que se mira ahí hacia atrás, es una casa de un gato, como que hay muchas Sí. cosas que son eh, Sí. como que todo el espacio se va adaptando un poco justamente a esos comportamientos y patrones que, al menos para mí, me cuesta leerlo como en términos de paternidad, como que no es algo que quisiera ni que deseo, sí lo leo como una especie de compañerismo, es como tener un roomie que tiene sus salidas, que llega tarde a la casa, que desordena, es una relación un poquito más transversal. Claro. Ujú. Por ahí. Ay, nos escribieron. Te va a escribir. Sí, sí. Bernardito se había Muchas despedido hace gracias. mucho rato. Ay, sí, verdad, verdad, verdad. Muchas gracias, Andrea. Sí, Muchas gracias por estar. Y por el libro también. sí, bueno, Bueno, a ti también. Gracias a todos. igual. Napo, Gastón, yo por lo menos estoy como, o sea, todas mis dudas con respecto a Coro han sido saciadas. Veo Ya, que genial. no, no hay pregunta acá del equipo, entonces quería ya como comenzar a despedirnos. Ujú. Napo, decirle a las personas que todavía están que se inscriban, y si no, que corran la voz con respecto a impreso esta suscripción literaria. Y de nuevo, muchas gracias también por a ti, Gastón, por prestarnos o cedernos, no sé cuál será como la compartir, es más Compartir, fraterno. sí. Sí, compartir tu libro y que también sea parte de este proyecto inicial de suscripción literaria, gráfica literaria. Al otro día estábamos pensando, nos hicieron unas preguntas Ujú. y creo que nos gusta definir tal vez impreso así como una suscripción gráfico-literaria mensual. Sí, Así mucho más. que eso. Yo creo que es mucho más justo con el libro. Bueno, no solamente, o sea, con el libro pensándolo como objeto. Sí, Eso me sí. parece súper. Eh, O sea, bueno, ahí Rafael está po- agradeciendo, está agradeciendo la conversación. Yo igual le agradezco a ustedes por conectarse. Como conectarse la tarde, a media semana, difícil para todos. Así que hayan estado acá y hayan aguantado, no sé cuántos minutos fueron. La gracia a ustedes. Y también por ah, sí, sí. suscribirse a Mm. Impreso. Yo creo que está súper interesante el proyecto y también es una vitrina, una ventana. En general, el mundo de la poesía es súper cerrado, medio endogámico, y tener o conocer más gente, más lectores y abrir el espectro, creo que siempre suma. Como que eso está bacán. Ay, genial, muchas gracias también, Gastón, por esas palabras. Bueno, nos vemos el próximo mes ya con la segunda suscripción. Obviamente vamos, y creo que, o sea, vamos a tener un invitado también, así que nada, pues le esperamos ahí en Zoom, en el online, en el mundo virtual. Cuídate, Gastón, y que estés bien. Y te mando un Igual, abrazo y muchas gracias por Diario de Coro de nuevo. Fue bacán. ya, muchas gracias a ustedes. Fue Estén bacán muy bien. leerlo y analizarlo. Nos vemos, chao, Ya, chao. ya. Chau, chau.